¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones, ciertos ciclos de dolor no se rompen en tu vida? ¿Por qué hay puertas que parecen cerradas, relaciones que se destruyen sin explicación, enfermedades que regresan una y otra? ¿Ves? Como si algo invisible te estuviera atando por dentro. ¿Y si te dijera que no se trata solo de casualidades, sino de cadenas espirituales que solo pueden romperse con una palabra viva de Dios? El Papa León XIV ha revelado un salmo, no uno cualquiera, sino el salmo definitivo. Un salmo que ha sido usado desde tiempos antiguos por santos, mártires y almas fieles para romper maldiciones, quebrar ataduras, cerrar brechas y devolver la paz a hogares marcados por el sufrimiento. Hoy no estás aquí por accidente. Este mensaje ha sido preparado para ti, y este salmo puede ser la respuesta de Dios a tu clamor más profundo. Abre tu corazón, escucha con alma orante, porque cuando una persona reza este salmo con fe, el infierno tiembla y el cielo responde. Vivimos en un mundo donde muchas veces lo que pesa en el alma no tiene nombre, lo que oprime el corazón no se puede explicar, y lo que frena nuestras vidas no tiene causa aparente. Pero la palabra de Dios nos revela una verdad que no todos quieren escuchar. Existen maldiciones espirituales, ataduras invisibles, cadenas que no se ven con los ojos, pero que aprietan como grilletes el alma. Son herencias, son palabras malditas lanzadas por generaciones anteriores. Son decisiones que abrieron puertas sin saber. Son pecados no confesados que aún claman desde el pasado. Y mientras eso no se rompe en el nombre del Señor, seguimos cargando pesos que no nos pertenecen. Muchos hijos de Dios, aún siendo fieles, sienten que algo los detiene. Intentan avanzar, oran, ayunan, pero hay áreas de su vida que siguen estancadas. Y en silencio se preguntan, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que mi fe no es suficiente? Pero no es olvido, no es falta de fe. Es que hay cadenas espirituales que necesitan ser identificadas y rotas con el poder de la palabra viva. En la tradición de la Iglesia, los santos no solo rezaban, ellos discernían. Padre Pío pasaba horas en confesión porque sabía que la raíz de muchas enfermedades espirituales estaba escondida en el pecado no sanado. Santa Teresa hablaba de almas presas sin saberlo, almas encerradas en fortalezas interiores que solo la oración contemplativa podía liberar. Y ahora, en estos tiempos, el Papa León XIV nos recuerda con voz de pastor celestial que hay un salmo que ha sido arma de guerra, escudo de los humildes, clamor de los mártires y refugio de los perseguidos. Pero antes de abrir el salmo, debemos abrir el corazón, porque el Espíritu de Dios no opera donde hay dureza, donde hay orgullo o incredulidad. Debemos entrar en este mensaje con reverencia, con humildad profunda, sabiendo que vamos a pisar terreno sagrado. Porque cuando Dios revela algo a través de su iglesia, no es para entretener, es para salvar, para liberar, para romper cadenas que generaciones enteras no pudieron destruir. Jesús mismo al iniciar su ministerio citó las palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos. Lucas 4:18. Él no vino solo para enseñar o consolar, vino para liberar. Y esa misma unción liberadora está hoy presente en este mensaje. Hay maldiciones que vienen de generaciones, familias enteras que repiten los mismos fracasos, hombres que abandonan,
mujeres que sufren, hijos que se pierden, enfermedades que se repiten en la línea familiar sin explicación científica, vicios que pasan de padres a hijos. Estas cosas no son casuales. La Biblia habla de maldiciones generacionales, no para que tengamos miedo, sino para que busquemos en Dios la redención. No moriré yo, sino que viviré, y contaré las obras del Señor. Salmo 118.17. Pero el primer paso para romper cualquier maldición es reconocer, porque mientras neguemos que algo está mal, el enemigo tendrá legalidad para quedarse. El demonio no opera con gritos ni con apariciones. Él opera en la sombra, en la omisión, en la ignorancia espiritual. Por eso, el Papa León XIV, en su sabiduría pastoral, nos recuerda que la oración no puede ser superficial. Debe ser profunda, insistente, vivida desde el corazón. Y el salmo que él nos reveló es una espada espiritual. Pero no funciona si se pronuncia sin fe, sin vida en gracia, sin deseo de conversión verdadera. La maldición no es más fuerte que la bendición, pero se necesita fe para recibir la bendición que rompe la cadena. El salmo que mencionaremos en su momento no es solo poesía bíblica, es un decreto celestial. Es como el bastón de Moisés que abrió el mar, como la voz de Jesús que dijo: Lázaro, sal fuera. Cuando este salmo es rezado con fe, algo tiembla en el mundo espiritual. Las tinieblas no soportan su luz porque contiene promesas de Dios hechas a los que habitan bajo su sombra. ¿Y tú, alma querida, no has sentido que hay algo más allá de lo que ves? ¿No has sentido que repites los mismos errores, aunque los odias? ¿No has llorado por aquello que no sabes cómo arreglar? Quizás no es tu culpa. Quizás hay algo que fue sembrado en tu vida sin que lo supieras. Pero hoy, por misericordia divina, ha llegado el día en que el Señor quiere mostrarte el camino de la liberación. Pero recuerda, no se trata solo de rezar una oración. Se trata de tener el corazón preparado. Por eso, antes de proclamar el Salmo, te invito a entrar en ti mismo, a mirar tu historia, a recordar tus heridas, tus repeticiones, tus patrones, no con condena, sino con luz. Porque donde entra la luz de Cristo, no puede quedarse la tiniebla. San Pablo decía: las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. 2 Corintios 10.4. Este mensaje es una de esas armas. Este salmo es parte de ese armamento espiritual. No es magia, es fe, no es superstición, es revelación divina. Y tú has sido llamado hoy a conocerlo, a rezarlo y a vivir en la libertad que Cristo te prometió. Ahora abre tu espíritu, porque lo que viene no es humano, es del cielo, es palabra viva, es protección eterna. Y si lo recibes con fe, verás que ninguna maldición podrá resistir al poder del Altísimo. Hay puertas que fueron abiertas hace años, incluso décadas, y que siguen afectando la vida espiritual de muchas personas sin que ellas lo sepan. Veces una sola palabra maldicha por un padre, una madre o un líder espiritual puede sembrar una raíz de esclavitud invisible en el alma de alguien. Otras veces es una decisión tomada en la juventud, una práctica oculta que se consideró inocente, un juego que involucró espíritus, una invocación sin sentido, una consulta a horóscopos o brujerías disfrazadas de cultura popular. Lo cierto es que el demonio no necesita que alguien crea en él para actuar. Él necesita solo una puerta, una brecha, una rendija por donde colarse. San Juan Pablo II advirtió que el mal opera en silencio, en la indiferencia espiritual,
en las omisiones que consideramos insignificantes. No hay pecado pequeño cuando se convierte en hábito, y no hay puerta pequeña cuando se mantiene abierta día tras día, sin cerrar. Muchas de las cadenas que nos atan hoy fueron forjadas con pequeñas desobediencias repetidas a lo largo de los años. Por eso, al hablar de maldiciones y ataduras, no estamos culpando al pasado, sino iluminándolo con la luz del Espíritu Santo, para que sepamos dónde comenzó la grieta y cómo sellarla de una vez por todas. La Sagrada Escritura nos revela que hay palabras que son como flechas envenenadas. En el libro de Proverbios está escrito: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Proverbios 18-21. Un padre que maldice a su hijo, una madre que desprecia su maternidad, un joven que blasfema en rebeldía, una promesa pronunciada con ira o un voto hecho bajo juramento de venganza. Todo eso tiene consecuencias espirituales, y muchas veces esas consecuencias se prolongan por generaciones. En el libro del Éxodo, vemos a Dios mismo declarar que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 25. No porque quiera castigar, sino porque las decisiones tienen peso, y lo que un hombre siembra, eso cosecha. Sin embargo, el mismo Dios también afirma que muestra misericordia hasta 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahí está la clave. La obediencia rompe la maldición, y el amor por Dios destruye la herencia del mal. Pero ¿cómo reconocer una atadura espiritual? A veces se manifiesta como una enfermedad que resiste todos los tratamientos. Una tristeza crónica sin causa, una cadena de fracasos inexplicables o relaciones que siempre terminan en destrucción. Otras veces se manifiesta por medio de sueños perturbadores, opresión nocturna, insomnio constante o incluso reacciones espirituales, cuando se ora o se escucha la palabra de Dios. No todo es psicológico, no todo es físico. Hay batallas que solo se ganan de rodillas. San Agustín decía: la oración es la fortaleza del cristiano y la debilidad de Dios. Dios no puede resistir a un alma que clama con verdad, pero antes de clamar, hay que discernir. Y eso es lo que este mensaje quiere despertar en ti: discernimiento espiritual. Porque una vez que sabes dónde el enemigo ha entrado, puedes cerrar esa puerta con el poder del Espíritu Santo y declarar la victoria de Cristo sobre esa área de tu vida. La Iglesia, como madre y maestra, siempre ha enseñado que no debemos temer al demonio, pero sí debemos estar vigilantes. El apóstol Pedro lo dice claramente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5.8. Y no lo hace con espectáculo, sino con astucia, con engaño, con sutileza. Por eso tantos cristianos hoy están oprimidos, no porque hayan abandonado la fe, sino porque han ignorado las puertas que nunca cerraron. El Papa León XIV ha insistido en estos tiempos que no basta con tener buena intención. La intención no reemplaza la conversión. Muchos oran, pero no perdonan. Muchos rezan el rosario, pero odian en secreto. Muchos piden bendición, pero viven en pecado no confesado. Y mientras el alma no sea purificada por la gracia, las oraciones se debilitan, las promesas se retrasan, y el enemigo se aprovecha de esa incoherencia espiritual. Por eso, antes de usar el salmo revelado, debemos hacer una limpieza interior. Como cuando Jesús entró al templo y expulsó a los mercaderes: mi casa será llamada casa de oración,
pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21.13. Así también el alma necesita ser purificada. Hay que confesar, hay que renunciar, hay que perdonar, hay que cortar vínculos con todo lo que es tiniebla. Porque el Salmo no es un escudo mágico, es una espada viva en manos limpias, querido hermano, querida hermana. Si sientes que hay patrones que se repiten en tu vida y no sabes por qué, no estás solo. Dios ha visto tus lágrimas. Él conoce las preguntas que no te atreves a hacer en voz alta y ha permitido que esta palabra llegue a ti como una lámpara encendida en medio de tu noche. No para que temas, sino para que despiertes. Porque cuando una persona se da cuenta de dónde entró el mal, ya ha dado el primer paso hacia su libertad. Es tiempo de cerrar puertas. Es tiempo de renunciar a pactos ocultos, a palabras malditas, a hábitos que parecen pequeños, pero son trampas del enemigo. Es tiempo de volver al sacramento de la reconciliación, de recibir la Eucaristía con el alma limpia, de proclamar con fe que Jesucristo ha vencido y que su sangre tiene poder para romper toda cadena. No importa cuánto tiempo hayas estado atado. No importa si esa maldición viene de tus abuelos o bisabuelos. El poder de Dios no tiene límite de generaciones. Si tú hoy decides consagrarte, si tú hoy decides entregar tu vida entera, si tú hoy decides perdonar y pedir perdón, entonces estarás listo para proclamar el Salmo con autoridad. Y cuando llegue ese momento, porque está cerca, no lo harás como quien recita un poema, sino como quien levanta una espada contra el enemigo. Porque la palabra de Dios, cuando sale de labios limpios y corazones humildes, sacude los cimientos del infierno y abre las puertas del cielo. El corazón humano clama sin cesar, aun cuando los labios están cerrados. Hay un clamor que nace en lo profundo del alma, que no necesita ser dicho en voz alta, porque Dios lo escucha incluso en el silencio más doloroso. Es el clamor del oprimido, del que lucha cada día pero siente que no avanza, del que ora pero no ve respuesta, del que ama pero siempre termina siendo herido, del que perdona pero no es liberado. Ese clamor no pasa desapercibido ante el trono del Altísimo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si en los tiempos del pueblo de Israel Él oyó el clamor de los que estaban en Egipto, también hoy escucha el suspiro del alma que ya no soporta más cadenas. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus sufrimientos. Éxodo 3.7. Estas palabras siguen siendo verdaderas. El corazón de Dios no es sordo. Él ve, Él escucha, Él se compadece, pero también Él espera. Espera que nos volvamos a Él con todo el corazón. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios un milagro, una intervención poderosa, una solución inmediata? Pero olvidamos que muchas veces el milagro comienza en el momento en que nos rendimos, en que doblamos las rodillas no solo para pedir, sino para decir: Señor, haz conmigo como tú quieras, pero no me dejes en esta oscuridad. Esa rendición, ese grito que nace del fondo del alma, es más poderoso que 1000 oraciones superficiales, porque es allí donde Dios actúa. Hay cadenas que no se rompen con una oración apresurada. Hay maldiciones que no desaparecen con frases de autoayuda o decretos humanos. El poder para romper ataduras espirituales está en la entrega total a Dios. Y cuando un alma se entrega por completo, cuando reconoce su fragilidad, su necesidad, su pecado, su historia, entonces, y solo entonces, el cielo se inclina y desciende. La gloria. ¿Cuántas madres oran por sus hijos con lágrimas?
¿Cuántos padres sufren en silencio viendo a su familia destruida? ¿Cuántos matrimonios que comenzaron con amor hoy están en ruinas y se preguntan, ¿qué pasó? A veces no pasó nada visible, pero pasó todo en el mundo espiritual. Porque lo que no se ve, lo que no se ora, lo que no se rompe, sigue operando. Y Dios, en su infinita bondad, nos da este mensaje para que despertemos. Este es un llamado a los corazones quebrantados, a los que ya no tienen fuerza, pero aún tienen fe, a los que han sido golpeados por la vida, pero no han dejado de creer, a los que han perdido todo, menos la esperanza. Porque a ellos el Señor les dice, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Isaías 43.1. Ese llamado no es una metáfora, es una promesa real. Eres propiedad de Dios, y nadie puede tocar lo que le pertenece al Altísimo. Pero como en toda guerra, hay un clamor antes de la victoria, y ese clamor es oración. Una oración que no se hace solo con palabras, sino con la vida. Como lo hacía Padre Pío en el silencio de su celda, con lágrimas en los ojos y la hostia en sus manos. Como lo hacían los mártires en las catacumbas, recitando salmos mientras eran perseguidos. Como lo hacen aún hoy tantos fieles que sin aplausos ni cámaras lloran ante el Santísimo Sacramento, pidiendo una intervención divina. La oración que rompe cadenas es aquella que nace de la verdad, no de la apariencia, no del orgullo, no del interés. Dios no se conmueve por las máscaras, sino por el alma desnuda que se postra y dice, Señor, sin ti no puedo más. Esa es la oración que el infierno teme, porque es la oración que trae a Cristo al campo de batalla. Y aquí entra la sabiduría del Papa León XIV, quien con su discernimiento pastoral nos recuerda que hay un salmo preciso, eterno, ungido, que ha sido usado durante siglos para consolar a los perseguidos, proteger a los santos y romper las cadenas más viejas de la historia. No se trata de superstición, se trata de revelación. No es algo nuevo, es algo eterno, que hoy vuelve a ser proclamado con poder. Este salmo no reemplaza la conversión, ni sustituye los sacramentos, pero sí es una espada para el que ya ha decidido vivir en la luz. Una protección para el que camina con Dios. Una declaración de fe para el que ha renunciado a las tinieblas. Y sobre todo, una señal para el enemigo de que esa alma ya no está sola, que el Señor de los ejércitos la ha reclamado como suya. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes percibir en tu interior que algo está empezando a cambiar? ¿Puedes reconocer que este no es un mensaje cualquiera, sino un clamor divino que viene a sacudir tu alma? Entonces responde. No te quedes en silencio. No digas mañana, hoy es el día, hoy es el momento. Hoy puede ser el inicio de tu liberación. Y no necesitas grandes palabras, solo necesitas abrir tu corazón, entrar en esa habitación secreta, cerrar la puerta, arrodillarte y decir, Señor, muéstrame las cadenas. Yo ya no quiero vivir así. Muéstrame dónde están los lazos ocultos. Revela lo que yo no veo. Y prepárame, Señor, porque yo quiero rezar ese salmo con fe. Con lágrimas si es necesario, pero con la certeza de que esta vez no seré vencido. Dios no desoye al que clama con sinceridad, y si tu oración hoy es real, si tu deseo de cambio es verdadero, entonces prepárate, porque lo que viene a continuación no es poesía ni metáfora, es la palabra viva de Dios en forma de salmo, y ese salmo puede marcar el fin de tu opresión y el inicio de tu libertad. Ha llegado el momento de revelar con reverencia y solemnidad el salmo que, como ha sido proclamado por el Papa León XIV,
Es una espada espiritual en manos del humilde y un escudo impenetrable para el que habita en la presencia de Dios. No es cualquier salmo, es el Salmo 91, el cántico del alma que ha decidido vivir bajo la sombra del Altísimo, el refugio de los perseguidos, el consuelo de los atribulados, la declaración de guerra del justo contra las tinieblas. Y no porque las palabras tengan poder por sí solas, sino porque quien las pronuncia con fe, alineado con la voluntad de Dios, se convierte en instrumento de su autoridad divina. Escucha sus primeras palabras y deja que el Espíritu Santo las grabe en tu corazón como un sello eterno. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Desde las primeras líneas, el Salmo deja claro que no se trata de una oración superficial. Se trata de habitar, de morar, de permanecer en Dios. No es un lugar físico, es una actitud del alma, un compromiso profundo. El que vive en comunión con el Señor tiene derecho a declarar que Él es su refugio, pero solo el que habita, no el que visita de vez en cuando. Muchos recitan el Salmo 91 como si fuera una fórmula mágica, pero no comprenden que cada versículo es una promesa condicionada por la intimidad con Dios. El Salmo es escudo para el que ha decidido no vivir en la oscuridad. Es cobertura para el que camina en luz. Es protección para el que ha renunciado a las sombras, porque el que vive en pecado no puede reclamar las promesas del que vive en santidad. Por eso este mensaje no es para todos, es para el que ha oído el llamado y ha decidido regresar al abrigo del Padre. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cuántas veces nos sentimos atrapados sin entender por qué? ¿Cuántas enfermedades espirituales y físicas hemos enfrentado sin causa aparente? El Salmo 91 no ignora el peligro, lo confronta, reconoce que hay trampas, que hay enemigos, que hay pestes, pero declara con firmeza que el Señor libra, rescata, protege, guarda, responde, porque donde hay fidelidad hay cobertura celestial. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí aparece una de las imágenes más tiernas y poderosas a la vez. Dios como madre que protege a sus hijos bajo sus alas. Dios como guerrero que levanta su escudo, su verdad no la nuestra, su palabra no nuestros razonamientos, su fidelidad no nuestro mérito. Todo el Salmo es un himno a la gracia de Dios, manifestada sobre el que ha decidido confiar completamente. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí el salmista entra en la profundidad de los miedos humanos. El terror de la noche, cuando todo parece oscuro, la flecha que hiere sin ser vista, la enfermedad que llega sin aviso, la muerte que ronda. ¿Quién no ha temido alguna vez? Pero el Salmo no es una negación del miedo, es una proclamación de autoridad sobre el miedo. No temerás, no porque seas fuerte, sino porque habitas en aquel que es más fuerte que todo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta no es una promesa de superioridad, sino de separación espiritual. El que habita en el abrigo del Altísimo no está exento de pruebas, pero está marcado por la protección divina. El mal puede tocar a todos alrededor, pero el alma consagrada permanece firme. No porque sea mejor, sino porque ha escogido vivir bajo la obediencia de Dios.
Y allí, bajo esa obediencia, la maldición no puede tocar, la atadura se rompe, el enemigo retrocede. El Salmo continúa con una belleza imponente, describiendo cómo los ángeles son enviados a proteger a los hijos de Dios, cómo el león y la serpiente son vencidos, cómo la oración es escuchada y respondida. Cada línea es una joya espiritual, una llave que abre puertas, un escudo que apaga dardos, pero todo está sostenido por una condición inquebrantable. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, allí está la clave. Amor y conocimiento de Dios. No información, no religión vacía, no rutina. Amor profundo y conocimiento íntimo. Eso es lo que activa el poder de este salmo. El Papa León XIV no reveló este salmo como novedad, sino como recordatorio sagrado de una promesa eterna. En tiempos donde muchos buscan soluciones rápidas, Él nos ha llamado de nuevo a lo esencial, la oración, la consagración, la verdad del Evangelio, y en medio de su magisterio pastoral ha señalado el Salmo 91 como el cántico de los que desean vivir libres de maldiciones, rotos de cadenas, llenos del Espíritu Santo. Este salmo ha sido rezado por santos en persecución, por madres en angustia, por sacerdotes en guerra espiritual, por almas solitarias que no tenían más que enjufé, y siempre ha producido lo mismo: paz, protección, victoria, liberación. Porque no son las palabras lo que rompen las cadenas, es el corazón que las proclama creyendo en aquel que las inspiró. Querido hijo, querida hija, este salmo es tu escudo si decides habitar bajo su sombra. Este salmo es tu arma si dejas que el Espíritu lo grabe en tu alma. No lo recites, vívelo. No lo repitas, respíralo. No lo memorices solamente. Proclámalo con fe cada mañana, cada noche, cuando el miedo te asalte, cuando la tentación se acerque, cuando la oscuridad quiera entrar. Este salmo no es una fórmula, es una declaración de alianza eterna entre tú y el Dios que te formó. Desde el vientre, y si hoy decides hacerlo parte de tu vida, prepárate, porque lo que viene no será igual. Las cadenas comenzarán a caer, las maldiciones empezarán a romperse, y sentirás, sí, sentirás en lo más profundo, que ya no estás solo, porque habitas bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 no puede ser recitado con prisa, no puede ser pronunciado como quien lee una lista. Es un acto de fe, es una declaración de vida, es una proclamación que toca el corazón de Dios y al mismo tiempo sacude los cimientos del infierno. Por eso debemos aprender a rezarlo como lo hacen los santos, con el alma desnuda, con las manos limpias, con el corazón rendido y la mirada fija en el cielo. Rezar el Salmo 91 no es simplemente abrir la Biblia y repetir sus versículos, es habitar en su espíritu, es entrar en la promesa que contiene cada palabra, es dejar que su contenido nos penetre, nos transforme, nos purifique. Padre Pío no rezaba solo con los labios, sino con cada herida, con cada lágrima, con cada silencio. Cuando rezaba un salmo, lo hacía con la certeza de que Dios estaba escuchando cada sílaba como si fuera incienso subiendo al trono de la gracia. Y así debe ser contigo. Cada vez que pronuncias las palabras, el que habita al abrigo del Altísimo, no estás declarando una teoría. Estás recordando tu pacto con Dios. Estás reafirmando tu decisión de vivir en comunión con Él. Estás volviendo a decir: Señor, yo te elijo como mi refugio. Yo no quiero vivir fuera de tu sombra.
Para que este salmo tenga efecto en tu vida, necesitas entrar en oración con el corazón limpio. ¿Y cómo se limpia el corazón? Con confesión, con arrepentimiento sincero, con renuncia a todo pecado, oculto, con perdón liberador. Si hay odio en ti, perdona. Si hay rencor, suéltalo. Si hay desobediencia, corrige tu camino. Porque solo el que vive en gracia puede levantar la voz con autoridad espiritual. La autoridad no viene del volumen con que hablas, viene de la obediencia con que vives. Antes de rezar el Salmo 91, haz un acto de humildad. Ponte de rodillas, sí, puedes. Haz la señal de la cruz. Invoca al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, limpia mi alma, purifica mi corazón. Que esta oración no sea vacía, sino viva. Que esta palabra me transforme desde lo más profundo. Y después, en silencio, comienza a recitarlo, sin apuro, versículo por versículo. Permite que cada palabra resuene dentro de ti, que te sacuda, que te levante, que te consuele. Muchos cometen el error de usar el Salmo 91 como si fuera un amuleto. Lo colocan abierto en la casa, pero viven en pecado. Lo imprimen y lo guardan bajo la almohada, pero no oran. Lo recitan cuando sienten miedo, pero no lo creen. Y eso no produce nada, porque la fe sin obras está muerta, y la oración sin fe es solo un ruido sin eco. No estamos ante una superstición, estamos ante una revelación divina. El poder de este salmo no está en el papel, está en la fe del que lo proclama. También es importante declarar el Salmo 91 en voz alta. Cuando lo haces, estás proclamando vida sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus pensamientos. Estás diciendo en el mundo espiritual, aquí hay un Hijo de Dios que ha hecho del Altísimo su morada. Y los demonios lo saben. Ellos reconocen cuando una oración es verdadera. Ellos sienten la presencia del Altísimo cuando una palabra es pronunciada con fe. Por eso tiemblan, por eso retroceden. Puedes rezarlo por ti. Puedes rezarlo por tus hijos. Puedes rezarlo por tu hogar, por tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hermanos. El Salmo 91 es una cobertura espiritual, pero no olvides que esa cobertura exige compromiso. Dios no protege a medias. Él cubre por completo, pero a los que lo aman con todo su ser. Si estás pasando por un momento de prueba, haz del Salmo 91 tu alabanza diaria. Reza por la mañana antes de salir de casa. Reza por la noche antes de dormir. Reza en medio del día cuando sientas opresión, ansiedad, temor. No repitas simplemente. Habla con el Salmo. Habla a través de él. Escucha lo que el Espíritu te dice mientras lo rezas, porque cada palabra es una promesa y cada promesa es una puerta abierta al cielo. Y no tengas miedo de hacerlo con lágrimas. Muchos han encontrado en este salmo el consuelo que nadie más les dio. Muchos han sentido la paz que ningún medicamento pudo ofrecer. Muchos han sido librados de accidentes, de enfermedades, de ataques espirituales por causa de este salmo proclamado en el momento justo. Porque Dios honra la fe sencilla. Dios no se impresiona con palabras elegantes, pero sí se conmueve con la oración sincera. El Papa León XIV ha insistido que este salmo sea redescubierto no como tradición, sino como revelación viva. Él no habló como un académico. Habló como un padre, como un pastor que sabe que hay ovejas heridas, atacadas,
perseguidas, y les ofreció este salmo como bálsamo, como escudo, como espada. Y tú, si lo recibes con humildad, verás que no es solo un texto, es una herramienta celestial para una guerra real que se libra en lo invisible. Si tienes un altar en tu casa, colócalo allí. Léelo ante el Santísimo si tienes acceso. Medítalo durante la adoración. Escríbelo a mano como un acto de amor y fe. Y sobre todo, hazlo parte de tu vida espiritual cotidiana, como lo haría un verdadero discípulo de Cristo. No necesitas sentir algo sobrenatural al instante. A veces, el poder se manifiesta en el silencio. Otras veces, en una paz inexplicable. Pero una cosa es segura, cuando el Salmo 91 es rezado con un corazón contrito, algo siempre sucede. Porque la palabra no regresa vacía. Porque Dios no abandona al que en Él confía. Porque la sombra del Omnipotente no es una idea. Es un lugar donde el alma descansa segura. Y tú, alma amada, si hasta hoy has estado en lucha, si hasta hoy has sentido cadenas que no entendías, si hasta hoy has estado buscando una señal de Dios, esta es tu señal. El Salmo 91 ha llegado a tus manos, no por azar, sino por providencia. Ahora, que no se quede en la mente, que baje al corazón, que suba al cielo como incienso y que rompa en el nombre de Jesús toda maldición, toda atadura, toda oscuridad. Cuando una verdad viene del cielo, no necesita espectáculo para ser confirmada. Su poder se manifiesta en lo oculto, en lo sencillo, en lo íntimo. Y así es con el Salmo 91. Su fuerza no está en el ruido, sino en la profundidad con que toca las vidas. Por generaciones, este salmo ha sido proclamado en los momentos más oscuros de la historia de muchas almas. Y cuando es rezado con fe, las cadenas invisibles comienzan a romperse sin que nadie tenga que explicarlo. Solo se siente, solo se vive. Hay testimonios que no salen en libros, pero que están grabados en el cielo. Como aquella mujer viuda, madre de 3 hijos, que al no tener a quien acudir, colocaba sus manos sobre sus pequeños cada noche y declaraba el Salmo 91 llorando en voz baja. Años después, uno de sus hijos, hoy sacerdote, relató que nunca sintió miedo de niño, aunque vivían en un barrio dominado por la violencia. Mi madre oraba con un salmo y yo dormía en paz, decía. Porque la fe de una madre cubre más que cualquier sistema de seguridad. ¿Y cuántos hombres y mujeres, perseguidos por motivos de fe, encontraron refugio espiritual en estas palabras? Durante guerras, pandemias, persecuciones, misiones en lugares remotos, el Salmo 91 ha sido el alimento de los que no tenían más que su alma en las manos de Dios. Hay soldados que lo llevaban escrito en pequeños papeles dentro del casco. Hay médicos que lo recitaban antes de entrar a una cirugía imposible. Hay misioneros que lo proclamaban en aldeas infestadas de malaria. Y una y otra vez, el Altísimo se hacía presente, como si cada palabra fuera un muro invisible entre la muerte y el justo. Un testimonio conmovedor llega desde América Latina. Un joven, atrapado en la drogadicción y rodeado por ambientes criminales, escuchó por casualidad, aunque sabemos que no hay casualidades en el reino, una predicación donde se hablaba del Salmo 91. No entendía nada, pero esa noche, por primera vez en años, sintió el impulso de orar. Buscó el salmo en su celular, lo leyó torpemente entre lágrimas, sintiéndose sucio, indigno, derrotado. Al terminar, sintió una paz desconocida. Al día siguiente, despertó con el deseo de buscar ayuda. Hoy,
después de 3 años limpio, da testimonio en cárceles y centros de rehabilitación, y siempre comienza diciendo: mi libertad comenzó con un salmo. Y no faltan testimonios de protección física. Una familia entera que viajaba de noche por una carretera solitaria sintió un impulso fuerte en el corazón. La madre pidió que todos oraran el Salmo 91 en voz alta. Lo hicieron. Minutos después, al doblar una curva cerrada, encontraron un árbol caído bloqueando la vía. Detuvieron el auto justo a tiempo. Más tarde supieron que, media hora antes, otro vehículo había chocado en ese mismo lugar y no sobrevivió nadie. ¿Coincidencia? No para los que viven en febrero. Para ellos, la oración es el freno invisible que el cielo coloca antes del abismo. Estos testimonios no son para exaltar personas, son para glorificar a Dios. Porque cada uno de ellos es una proclamación viva de que la palabra de Dios no está encadenada y que sus promesas no están caducadas. El Salmo 91 sigue siendo vigente porque el corazón de Dios sigue ardiendo de amor por sus hijos. Y si tú lo invocas con fe, tu vida también puede convertirse en un testimonio. Pero no todos los testimonios son visibles al ojo humano. Hay liberaciones que ocurren en el alma. Hay tormentas que cesan por dentro. Hay cadenas que se rompen en el pensamiento, en la memoria, en el subconsciente. Gente que cargaba culpas desde la infancia y al proclamar este salmo, sintió que algo se soltaba, que algo se iba, que algo se cerraba. Eso también es milagro. Eso también es obra del Espíritu Santo. Papa León XIV, en su meditación sobre este salmo, enseñó que el verdadero poder no está en lo externo, sino en lo que Dios hace dentro de nosotros cuando abrimos el corazón a su palabra. Y si bien es cierto que hay peligros reales allá afuera, también hay prisiones internas que solo se rompen cuando el alma decide creer que es digna de ser amada y defendida por el Altísimo. Y este salmo lo confirma con cada verso. Tú eres mío, yo te guardaré, yo estaré contigo en la angustia, te libraré y te glorificaré. Esta es la promesa del Padre a los hijos que claman, no a los perfectos, sino a los que reconocen su necesidad. Porque, como decía Santa Teresa, Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir. Y este salmo, cuando es proclamado con un corazón que ha renunciado a toda soberbia, abre un río de misericordia que no puede ser contenido. Hoy tú puedes convertirte en un testimonio vivo. No necesitas una vida perfecta, solo necesitas un corazón dispuesto. Comienza a rezar el Salmo 91 con regularidad. Escríbelo, memorízalo, decláralo sobre tu casa, léelo con tus hijos, cántalo si es necesario. Y sobre todo, créelo, porque no hay oración más poderosa que la que nace de la fe que no duda, aunque tiemble. Y si alguien te pregunta qué estás haciendo, por qué te aferras tanto a un salmo antiguo, respóndele con dulzura: estoy habitando bajo la sombra del Omnipotente. Estoy refugiado en el Dios de mi salvación. Estoy caminando con aquel que ha prometido cubrirme con sus plumas. Y sé que, aunque caigan 1000 a mi lado, a mí no me tocará, porque en Él confío. Tú también puedes escribir una nueva historia. Una historia donde las maldiciones se rompen, las ataduras se caen y la gracia de Dios hace nuevas todas las cosas. El Salmo 91 es más que un texto. Es un testimonio vivo que Dios sigue actuando hoy, como actuó ayer y como actuará por la eternidad. No basta con recitar el Salmo 91
una vez. No basta con conocerlo de memoria. No basta con sentir una emoción pasajera al escucharlo. El que realmente quiere experimentar el poder liberador de este salmo debe tomar una decisión de vida. Habitar bajo la sombra del Altísimo. No visitarlo de vez en cuando. No acercarse solo en los días de angustia. No invocarlo solo cuando la tormenta arrecia. El verdadero poder de este salmo se manifiesta en los que han elegido vivir en comunión constante con Dios. Porque no es refugio para los curiosos, es escudo para los consagrados. No es protección automática, es promesa para los que lo aman. Por eso es urgente que tomemos una decisión profunda, seria, espiritual. Hacer del Señor nuestro lugar de permanencia. No un Dios ocasional, sino nuestro hogar eterno. No una visita dominical, sino el centro de nuestro ser. El que habita. Esa palabra lo dice todo. Habitar, permanecer, echar raíces, construir la vida en torno a su presencia. Como María, que no solo escuchaba la palabra, sino que la guardaba en su corazón y la vivía. Como los primeros discípulos que dejaban redes, barcas, familias y todo lo demás para seguir al Maestro y caminar con Él todos los días. No es una oración, es un estilo de vida. Muchos viven confundidos porque oran por protección, pero siguen caminando en senderos de oscuridad. Le piden a Dios que los libre del mal, pero no sueltan el pecado. Rezan con los labios, pero su corazón está lejos. Y cuando las cosas no cambian, se decepcionan. Pero la decepción no es con Dios, es con una fe superficial que no se ha convertido en vida verdadera. Querido hijo, querida hija, si quieres que este salmo se convierta en tu refugio real, debes renunciar a todo aquello que te aleja de Dios. No se puede servir a dos señores. No se puede buscar la protección del Altísimo y al mismo tiempo vivir de acuerdo a los deseos del mundo. Hay que tomar una decisión. Hay que cortar con todo vínculo de oscuridad. Hay que cerrar puertas, romper con el pecado, rechazar todo hábito que desagrada al Señor. No se trata de perfección, se trata de sinceridad. Dios no espera que seas impecable, pero sí espera que seas verdadero, que luches, que te levantes cuando caes, que no vivas en doblez, que no te escondas detrás de apariencias. Dios ama al alma que se presenta rota, pero con deseo de ser sanada. Él no rechaza al corazón contrito y humillado. Por eso, si hay cosas en tu vida que sabes que no agradan a Dios, hoy es el día de rendirlas. Si hay relaciones que te alejan de la fe, si hay vicios que te esclavizan, si hay pecados que arrastras en silencio, ponlos a los pies del Señor. No los escondas, no los justifiques, entrégaselos. Dile, Señor, ya no quiero vivir en sombras, yo quiero habitar en ti. Quiero que tu sombra sea mi descanso, que tu presencia sea mi morada. Y entonces el Salmo 91 dejará de ser una oración externa y se convertirá en una realidad interna. Ya no lo recitarás por costumbre, sino por comunión. Ya no lo repetirás por miedo, sino por amor. Porque sabrás que lo que proclamas con tus labios está sustentado por la vida que llevas. Y eso, querido hermano, eso es lo que desarma al enemigo. Porque el infierno no teme al que grita, sino al que vive lo que proclama. Habitar bajo la sombra del Omnipotente es vivir cada día como quien camina tomado de la mano de Dios. Es consultarlo en cada decisión. Es buscarlo en la palabra. Es hablar con Él en la oración. Es adorarlo en la Eucaristía. Es amar al prójimo como signo de su amor.
es vivir una vida coherente con la fe que profesamos. Y en esa vida, en esa permanencia, la maldición no tiene espacio. Las ataduras no resisten, porque la presencia de Dios no cohabita con las cadenas del mal. Donde Él reina, el enemigo huye. Donde Él habita, el pecado muere. Donde Él es el centro, la oscuridad retrocede. Por eso, el gran secreto de la liberación no está en fórmulas ocultas ni en ritos extraños. Está en una vida de fidelidad, oración y amor. Papa León XIV nos ha recordado con ternura y autoridad que este salmo es una profecía para los tiempos presentes, que no se trata solo de conocerlo, sino de vivirlo, que la Iglesia necesita hijos que caminen en la luz, que oren con fe, que renuncien a la tibieza y abracen la santidad como escudo verdadero. Porque el mal avanza, sí, pero la luz del justo siempre prevalecerá. No tengas miedo de comenzar de nuevo, aunque hayas fallado 1000 veces, aunque tu pasado esté marcado por errores. Dios no te define por tus caídas, sino por tu deseo de levantarte. Y si hoy decides hacer de Él tu refugio, te aseguro, por la autoridad de su palabra, que nunca te faltará cobertura, protección ni dirección. Porque la vida bajo su sombra no es una vida sin luchas, pero es una vida con victoria. No es una vida sin lágrimas, pero es una vida con consuelo. No es una vida sin oscuridad externa, pero es una vida con luz interior. Y esa luz basta para romper cualquier cadena que aún quede. Así que hoy, haz tu elección. Elige permanecer, elige no consagrarte, elige habitar. Y cada vez que proclames el Salmo 91, hazlo como quien declara una alianza eterna con el Dios que te cubre con sus alas. Y verás, día tras día, cómo la atmósfera cambia, cómo tu mente se renueva, cómo tu alma se fortalece. Porque el que habita en Dios ya no es esclavo de ninguna maldición, es libre, libre por la gracia, libre por la sangre, libre por la fidelidad del Altísimo. Este es el momento donde la fe debe transformarse en decisión, donde todo lo que has escuchado no puede quedarse solo en el corazón, sino que debe convertirse en vida. Porque el Salmo 91 no es una inspiración poética, es una declaración de guerra contra toda maldición que ha oprimido tu historia, contra toda atadura que ha encadenado tu alma, contra toda sombra que ha intentado oscurecer la luz que Dios puso en ti desde el día en que te formó en el vientre materno. La promesa está hecha, la revelación fue dada, el llamado ha sido proclamado, ahora depende de ti. ¿Seguirás caminando bajo tormentas cuando el Altísimo te ofrece su sombra? ¿Seguirás soportando las cadenas del pasado cuando el Dios de los ejércitos ha enviado su palabra para romperlas? ¿Seguirás dudando del amor de aquel que no escatimó a su propio Hijo para salvarte? El Papa León XIV, en su voz de pastor universal, no ha hecho otra cosa sino recordarnos lo que el cielo ha estado gritando desde hace siglos. El corazón de Dios está abierto para aquellos que claman con verdad, y su poder está listo para actuar en quienes se refugian bajo su palabra viva. Este salmo, amado hermano, amada hermana, no es un símbolo, es un umbral, es una puerta abierta a una vida nueva, libre de la maldición, llena de gracia, marcada por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa puerta no se cruza por emoción, se cruza por fe, se cruza con lágrimas de rendición, se cruza con humildad sincera, se cruza con obediencia. Hoy es el día de declarar con tu boca y con tu vida, Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío.
Que estas palabras no sean solamente un eco de lo que otros rezan, que salgan de lo más hondo de tu espíritu, como un grito de entrega total. Porque cuando una alma se rinde, el cielo se abre. Cuando un corazón cree, el infierno se sacude. Y cuando un hijo regresa, el Padre corre a su encuentro con vestiduras nuevas, con sandalias limpias, con anillo de dignidad y con fiesta de resurrección. No hay maldición que resista el fuego del amor divino. No hay cadena que permanezca donde hay alabanza. No hay oscuridad que soporte la luz de la verdad. Y este salmo es todo eso: fuego, libertad y luz, palabra que limpia, que rompe, que restaura, palabra que corta como espada, pero también que sana como bálsamo. Ahora sabes, ahora has escuchado, ahora no puedes ignorar. La sangre de Cristo ya fue derramada, el sacrificio ya fue hecho, el Espíritu Santo ya ha sido enviado. ¿Qué más falta? Solo tu respuesta, solo tu paso de fe, solo tu sí, como el de María, como el de Pedro, como el de los santos que un día también fueron frágiles como tú, pero que decidieron creer, decidieron confiar, decidieron habitar bajo la sombra del Altísimo. Toma el Salmo, llévalo contigo, léelo de rodillas, proclámalo en tu casa, escríbelo en tu corazón, y cada vez que lo hagas, recuerda que no estás solo, estás cubierto, estás acompañado, estás guardado, porque el Dios que te hizo, el Dios que te ama, el Dios que te llama por tu nombre, ya ha extendido sus alas sobre ti. Y si aún hay lágrimas en tus ojos, deja que caigan, porque esas lágrimas no son de derrota, son de liberación, son el lenguaje silencioso de un alma que ha sido tocada por lo eterno. Y el cielo responde, sí, responde, no con ruido, no con truenos, sino con paz, con una paz tan real que invade hasta el rincón más herido de tu alma. Así que levántate, camina, reza, declara, cree, porque el Salmo 91 no es el final, es el comienzo de una vida bajo el abrigo del Altísimo. Y allí, querido hermano, no hay maldición que tenga poder, no hay demonio que tenga voz, no hay sombra que tenga lugar. Allí solo reina la presencia viva de Dios. Que el Señor te bendiga, te cubra con sus alas poderosas y haga de tu casa un refugio de su gloria. Que el Salmo 91 se convierta en tu canción, en tu espada, en tu escudo, y que cada palabra que proclames sea escuchada en el cielo y temida en el infierno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.